días. Jorge Buxadé, que es el vicepresidente de Acción Política de Vox. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias. Enzarzados aquí en este debate sobre esa propuesta que deslizaba ayer aquí la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, sobre la presencia de todos los idiomas cooficiales en el Congreso. No sé qué les parece en Vox. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas a cambiar en el reglamento del Congreso para garantizar un funcionamiento más democrático del Parlamento. Empezar, en primer lugar, por supuesto, para que el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso no sea correa de transmisión del Gobierno, sino que ejerza de verdadero poder del Estado de contrapeso. O, por ejemplo, cambiar el reglamento del Congreso para impedir esa práctica abusiva que ha hecho el Gobierno en la anterior legislatura con el señor Sánchez, que es, en lugar de presentar proyectos de ley con los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, pues presentar proposiciones de ley que eluden todo esto. O cambiar el reglamento del Congreso para permitir un mayor control, la actividad de control del presidente del Gobierno, y acabar con esa figura que no está recogida en el reglamento, que es el jefe de la oposición, que sí que puede preguntar a Sánchez, pero no ha podido, sin embargo, Santiago Abascal a lo largo de la legislatura. Hay muchísimas cosas que hacer. Hay que garantizar el derecho a utilizar el español en los parlamentos regionales en igualdad de condiciones con las lenguas cooficiales. Y hay que garantizar que Ignacio Garriga en el Parlamento catalán pueda hablar de todo sin que le sea cortada su intervención por parte de la presidencia de la mesa del Parlamento catalán, o que el Vox esté en la mesa del Parlamento catalán porque lo exige la proporcionalidad y no los cordones sanitarios. Y luego, cuando tengamos garantizado el funcionamiento democrático de nuestras cámaras, veamos en todo caso cómo debe articularse el funcionamiento del Congreso de los Diputados. Para nosotros, por supuesto, que el catalán, el gallego, el vascuence, el valenciano, el balear, son todos lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas, pero resulta grotesco que se quiera hacer esto como una concesión para los separatistas que no garantizan el derecho de nuestros hijos a ser educados en español en todo el territorio nacional. Por lo tanto, ahora mismo ustedes no apoyarían esa propuesta, ¿no? Nosotros apoyaríamos una reforma del reglamento del Congreso, como la hemos instado en la anterior legislatura, para garantizar un funcionamiento más democrático. Le quiero recordar que una de las sentencias del Tribunal Constitucional que estimó un recurso de Vox fue precisamente aquella que condenó el comportamiento de la presidencia de la mesa del Congreso en medio de la crisis del coronavirus y del estado de alarma, cuando se impidió el ejercicio democrático, la obligación constitucional de los parlamentos de asegurar la función de control del Gobierno. Eso es lo que tenemos que garantizar, que el Congreso de los Diputados sea la Cámara de la representación de la soberanía nacional y que se hable de lo que de verdad importa en el Congreso de los Diputados. Estos días, señor Buxadé, el otro debate que tenemos encima de la mesa es el de la financiación autonómica. Ahí Vox también ya tiene un papel importante porque gobiernan ya en unas cuantas comunidades autónomas. ¿Cuál es la posición? ¿Es el momento de abrir ese debate y cómo hay que afrontarlo para Vox? Pues bien, este sí que es un tema muy importante, porque la financiación autonómica es, desde el punto de vista político, un fracaso desde el mismo momento de la constitución del sistema de las autonomías, porque es un sistema que se ha montado para contentar a los partidos separatistas en determinadas regiones de España como moneda de cambio para conformar gobiernos, como estamos viendo ahora tras las elecciones del 23 de julio, sin atender al principio fundamental, que es la igualdad de los españoles en la gestión de los recursos públicos. Resulta no solo grotesco, es un auténtico insulto que estemos hablando de mejorar la financiación autonómica de determinados territorios gobernados por partidos desleales a la nación y, sin embargo, tengamos problemas gravísimos de infraestructuras en Asturias, en Cantabria, en Extremadura o en Andalucía. Eso es lo que de nosotros nos tiene que preocupar. Y cuide también de una cuestión, y es que cuando hablamos de financiación autonómica nadie habla de la reducción del gasto autonómico, porque las comunidades autónomas se han convertido en un agujero negro del dinero público y lo único que piden es más financiación para seguir gastando más. Empecemos a hablar de la mejor gestión del gasto en la sanidad, en la educación o en la justicia por parte de las comunidades autónomas, de acabar con esas falsas embajadas, representaciones exteriores de las comunidades autónomas que son utilizadas por el separatismo, por ejemplo, en Cataluña, para socavar la idea de España, su régimen constitucional en el extranjero. En cualquier caso, la financiación autonómica debe responder a un principio fundamental, que es la igualdad de todos los españoles. Y desde el momento que tenemos un sistema que no garantiza esa igualdad, pues por supuesto cualquier debate debe realizarse desde ese principio. Pero digo, por ejemplo, el vicepresidente de Castilla y León, el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, ¿qué posición defienden? Es decir, hay debates, tiene que financiarse por
cantidad, por kilómetros cuadrados de una comunidad, tiene que hacerse por cantidad de población, por dispersión. Son debates que son los que después centran eso y después ya cada autonomía ya utilizará el dinero, y entiendo que ustedes le dirán al señor Mazón o a la señora Guardiola cómo consideran que se puede ahorrar. Ojalá fuera ese el problema, ojalá fuera esa la cuestión que se nos está planteando, pero no se está planteando el cambio de la financiación autonómica en esos términos. Se está planteando única y exclusivamente como una cesión más a los partidos separatistas para obtener su apoyo para la conformación de un gobierno de la nación. Si hablamos de la verdadera y adecuada financiación autonómica, repito, debemos partir del principio de la igualdad de todos los españoles, de una ley fiscal que sea más unitaria y que garantice el ahorro y la prosperidad de las familias, con una reducción de todos los impuestos para garantizar que las familias tengan la capacidad económica disponible. Pero cada vez que hablamos de financiación autonómica simplemente se está hablando de cuánto se cede del Estado a las comunidades autónomas sin tener en cuenta los servicios públicos que se están prestando. Yo creo que el criterio fundamental es el de igualdad de los españoles y de la igualdad en la prestación de los servicios públicos. Bueno, vamos con el futuro del Congreso, el futuro de la presidencia del Gobierno después de las elecciones del día 23. Esta semana se hizo pública la reunión entre el señor Abascal y el señor Feijóo de la semana pasada. No sé si nos puede dar más detalles, cómo se desarrolló y sobre todo de qué hablaron. Pues bueno, yo creo que es una reunión dentro de la normalidad institucional después de un proceso electoral. Pues tienen una reunión en la que, pues por supuesto, plantearon y hablaron pues de todas las cuestiones políticas de actualidad, pero no le puedo decir más, en primer lugar por prudencia, en segundo lugar porque no estuve en esa reunión y no tengo un conocimiento y por tanto pues faltaría la verdad de cualquier cosa que yo le dijese, pero no hay que verlo dentro de la normalidad. Pero tan normal no será si se ha mantenido en secreto unos días. Además, sí, No, aquí no hay secretos ni nada. El señor Feijóo y el señor Abascal presiden dos partidos que en determinadas comunidades autónomas se han puesto de acuerdo incluso para la conformación de gobiernos que supongan una alternativa a los gobiernos de izquierdas en Castilla y León, en Valencia, por supuesto en Extremadura, también en Baleares con un pacto de investidura que se manifiesta en los consejos insulares, y se están adoptando medidas muy buenas para los vecinos de Baleares o de Valencia. Por ejemplo, una reducción importantísima del impuesto de sucesiones y donaciones en ambas comunidades autónomas, o caminar precisamente en Baleares, y lo podemos unir con la primera de las preguntas que me formulaba, en garantizar el derecho de los niños en Baleares a ser educados también en español y no solo en el idioma balear, o la reforma del reglamento de usos lingüísticos en Palma, que garantiza que después de 37 años el ayuntamiento se va a relacionar con los vecinos de Palma que pagan el IBI, que pagan todos los impuestos también en español. Señor Boucher, permítame que insista un poco en eso, que nos gusta a veces no entrar en el detalle de algunas cosas. No sé si hubo alguna propuesta, alguna oferta por parte del señor Abascal o del señor Feijóo que se dejara encima de la mesa ante una eventual investidura del señor Feijóo. Pues yo le voy a decir que no me consta, repito, que es una reunión normal después de la semana después del resultado electoral y pues hablan de los temas políticos, pero no me consta ni mucho menos eso que estoy planteando. Por cierto, ¿usted ve viable ahora mismo una investidura del señor Feijóo? Pues la verdad es que nosotros no estamos en la situación del señor Feijóo. El señor Feijóo ha ganado las elecciones, ha sido el partido más votado y, por tanto, él mismo ha asumido la responsabilidad de conformar un gobierno. Él sabrá, pues, por supuesto, las relaciones que está teniendo con los partidos, con el resto de partidos políticos y en qué medida puede configurar una mayoría suficiente. Nosotros estamos ahí a la expectativa de ver cuál es el acuerdo que plantea el señor Feijóo. Pero usted es un buen observador de la política española, señor Buxadé. Estará viendo cómo se van sumando las fuerzas a un lado y otro. No sé qué ve más viable ahora mismo. Bueno, es verdad que ha habido declaraciones y textos y cartas de los diversos partidos políticos, pero por desgracia en política no es la primera vez que hemos visto como un partido dice una cosa por la mañana y por la tarde dice otra. Es verdad, yo creo que todos somos conscientes de que el señor Feijóo le va a ser difícil conformar una alternativa de gobierno, pero más no le puedo decir, porque repito que yo no estoy en Génova ni estoy en la cabeza del señor Feijóo. ¿Qué le parece cuando el PP manda una carta al presidente del gobierno para hablar con él?
Pues mire, ahí sí que lo tengo muy claro. Pues mal lo que sucedió en la campaña. Es un partido, el Partido Popular, que hablaba permanentemente de derogar el sanchismo, y lo que hace es ofrecerle un acuerdo al señor Sánchez para repartirse el poder, garantizando la perpetuación del bipartidismo. Le ofrece 5 pactos de Estado, prácticamente los mismos que le había ofrecido Rajoy hace unos años, y por supuesto que la primera reacción no puede ser enviar esa carta. Lo cierto es que la contestación del señor Sánchez, con esa arrogancia, lo pone de manifiesto. Yo creo que ahí el Partido Popular erró en su estrategia de campaña, por un lado con esos llamamientos al voto útil, que en realidad han resultado inútiles en determinados territorios, como en Tarragona, en Albacete o Sevilla, donde ha habido una acumulación de votos al Partido Popular que no ha servido para obtener nuevos escaños, y sin embargo Vox se ha quedado a muy poquitos votos de obtener escaños, que competía con el Partido Socialista y con Junts en concreto en Tarragona, y que hubieran dado un vuelco al resultado después de las elecciones. Y sobre todo un problema fundamental, que es creerse a las casas demoscópicas, una campaña electoral que, como ustedes han podido seguir a lo largo de todos los 54 días, parece que ha sido dirigida por las casas demoscópicas, que han vendido determinadas expectativas y que han producido un efecto de cierta desmovilización del voto, así como también un problema fundamental, y es que tú no puedes decir que vas a derogar el sanchismo y blanquear al Partido Socialista ofreciéndole pactos, demonizando a tu socio, a tu natural aliado, como es Vox, a través de los medios de comunicación. Un par de cosas rápidas para acabar. Hasta ahora, hablando del balance que hacen de lo que pasó el 23 de julio, desde entonces no sé si han tenido tiempo de, más allá de ver qué es lo que ha pasado en ese bloque del centro-derecha, si ustedes también, a lo mejor, no voy a decir han hecho algo mal, pero se han equivocado en algo, hubo una estrategia que a lo mejor se podría haber hecho de otra manera, se han hecho un poco de autocrítica en Vox de lo que ha pasado entre las elecciones autonómicas y municipales y las generales, donde es obvio que el resultado pues no fue el que esperaban. Nosotros hacemos autocrítica siempre, incluso cuando los resultados son muy buenos, incluso cuando los resultados son infinitamente superiores a lo que decían las encuestas, como en Cataluña. Analizamos la campaña electoral, la precampaña y todo lo que se ha producido, y sacamos nuestras consecuencias. ¿Y qué conclusiones han sacado? Como se hizo la misma semana de las elecciones en la Comisión Electoral, así como en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero lo que no podemos aceptar, ni vamos a aceptar, porque nuestros votantes no lo entenderían, es que asumiésemos la autocrítica que nos hacen desde los medios de comunicación o desde otros partidos. Pero le preguntaba precisamente de lo que salió de esa reunión, qué conclusiones sacaron de esa autocrítica. Pues se queda la reunión. Vaya. Nos quedamos con las ganas de saberlo, señor Buxé. Una última cosa, ¿alguna novedad en Aragón o Murcia? Parece muy razonable que lo que se adopta en los órganos de gobierno del partido, en los órganos de gestión, pues nosotros lo analicemos, llegamos a las conclusiones, y en las próximas elecciones pues mejoramos aquello que podamos mejorar. ¿Alguna novedad de Aragón o Murcia? Pues ojalá pudiéramos ya anunciar la conformación de gobiernos en Murcia y en Aragón. Yo creo que la situación actual viene dada un poco por ese desconcierto que creo que hay en Génova. Algunos líderes del Partido Popular, repito, algunos líderes del Partido Popular, no sé si por motivos puramente personales, por el ansia de poder, por cuestiones ideológicas, no están ayudando a la conformación de esos gobiernos en Murcia y en Aragón. Sin embargo, otros líderes del Partido Popular sí lo han entendido que es posible cambiar las políticas, que es posible conformar gobiernos, repito, en Extremadura, en Valencia, en Castilla y León, en Baleares, esta misma semana, en el gobierno municipal de Castellón, en numerosísimas capitales de provincia. Y nosotros vamos a seguir, como hemos estado siempre, con la mano tendida, convencidos de que la voluntad de los españoles de aquellas elecciones del 28 de mayo era clara, la conformación de una alternativa en las regiones y en las ciudades más importantes de España, y que seguimos con esa mano tendida, que queremos un acuerdo de investidura que suponga un cambio en las políticas y, por otra parte, por supuesto, entrar en los gobiernos para participar en la actividad política de ese nuevo gobierno que ejecuta esas acciones. Señor Buxade, muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.